comienza con una pregunta, dice de la siguiente forma: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando ofreció a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Amado Señor, en este momento te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder invocar el nombre que es sobre todo nombre. Y te pedimos en este momento, Señor, con humildad, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, que uses a este siervo tuyo, ya que tú sabes que yo soy torpe para hablar, ya que tú sabes que yo no puedo hacer la obra si tú no estás conmigo. Pero con tu ayuda, yo sé, Señor, que me daré a entender para que mis hermanos en la fe sean edificados a través de lo que oyen. Lávanos a través de tu palabra y ayúdanos a retener tu palabra. De nada sirve que adquiramos conocimiento si ese conocimiento no lo ponemos en práctica. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, salud. Dice la palabra de Dios: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La semana pasada estuvimos hablando un poco de, pues, cómo funciona, ¿verdad? Los demonios. Por el texto que veíamos, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y veíamos como una conclusión que la Biblia enseña claramente que la condición espiritual de los creyentes que vuelven atrás, es decir, que dejan de perseverar en el camino, que dejan de congregarse, se vuelve peor de lo que era cuando eran inconversos. ¿Usted recuerda cuando usted era inconverso? ¿Sí? ¿Alguien aquí fumaba? ¿No? ¿Todos bien sanos? Sí, yo sí fumaba. De vez en cuando fumaba. Y lo que fumaba pues era también lo otro, marihuana. Me avergüenza en verdad decirlo. ¿Alguien aquí tomó alguna vez? ¿Sí? De vez en cuando, dice, un tomador social, dice Adán. Más o menos, ¿verdad? ¿Alguien aquí era grosero? ¿Hablaba groserías? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Alguien aquí decía mentiras? ¿Sí? ¿Alguien aquí era tramposo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Ya se le olvidó? No, ¿verdad? Bueno, pues imaginemos ese estado cuando éramos inconversos. Imaginémoslo un momento. Y de repente llega el Evangelio a su vida y usted recibe el Evangelio y entonces comienza a perseverar en el Evangelio, y después de algunos meses, años, a usted se le mete una idea, y la idea es
¿Qué hago aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Tal vez vengan esos pensamientos, como la verdad es que me estoy perdiendo mucho o muchas cosas que el mundo ofrece. O no estoy viviendo plenamente como debo de vivir. O no soy feliz. ¿Sí? Y entonces ese Egipto que Dios había sacado de nuestro corazón, parece que nosotros lo llamamos con nuestros pensamientos y extrañamos el caldo de las cebollas y el caldo de cabezas de pescado, la comida de esclavos. Y entonces empezamos a pensar que estábamos mejor allá. ¿Sí? Lamentablemente han habido hermanos que han pensado eso, hermanos que en alguna vez perseveraron con nosotros. Y entonces deciden regresar atrás, deciden abandonar la fe. La Biblia nos advierte, y Jesucristo lo dijo en palabras de Él, decía: el espíritu inmundo que sale y después regresa, ya no regresa solo, va y busca 7 peores más que él, y entonces encuentra la casa adornada y vacía. ¿Sí? Vacía porque no se llenó de Dios. Un cántaro, amados hermanos, si no se llena de agua, se llenará de otra cosa. Regularmente pasa así con los recipientes, de algo se tienen que llenar. Y cuando pasa eso en el corazón del cristiano que no se llena de Jesús, entonces viene nuevamente este momento donde uno se empieza a llenar de maldad. Y después ya no le sabe a uno la oración. ¿Orar? Orar, ¿para qué orar? La gente no ora y le va bien. ¿Ayunar? ¿Ayunar? Eso es de locos. Meditar en la palabra, no. Yo solamente medito en el yoga para trascender, transformarme, encontrarme. El reino de los cielos está dentro de mí. Empiezan esas ideas. Congregarme, si puedo estar ganando dinero allá en este momento. A la iglesia voy, me siento, y si está buena la predicación, pues bien me fue, pero si se me hizo aburrida, pues fui a perder el tiempo. ¿Verdad que no? Y entonces viene cuando hay hijos, mamá, papá, vamos a ir a la iglesia. No, hijo, hoy no, tengo trabajo, tengo cosas que hacer, hay que arreglar esto. Leía hace 2 semanas por ahí un meme, no sé cómo se le llame, la verdad, memes, algo así. Decía: a la iglesia enfermo no vamos, pero al trabajo enfermos vamos. A la iglesia, si no tenemos dinero, no vamos. Pero al trabajo, si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Conseguimos para ir a trabajar, ¿verdad? No vamos a trabajar aunque estemos deprimidos. Pero la iglesia no se va si uno está deprimido. Poco a poco el corazón se va enfriando. Y cuando nos damos cuenta, el Egipto que Dios había sacado, o de donde nos había sacado el Egipto, nuevamente vuelve a estar dentro de nosotros. Extrañamos los caldos de cebolla, extrañamos los caldos de cabeza de pescado, porque ni bueno teníamos allá. Una familia grande, antes de que muriera la abuela de esta familia, en total eran 37 personas los que venían a misión. Cuando fui a hablar con la abuela de ellos, porque ahí había un matriarcado, les dije: necesitan regresar, necesitan más de Cristo. Los niños se van a desviar, los jóvenes también. Me dijo: hemos aprendido ya mucho.
Y con lo que usted nos enseñó ya es suficiente para vivir bien. Ya no necesitamos más. No vamos a ir. ¿Quedará un sacrificio para ellos después de pisotear la sangre de Cristo? Amados hermanos, no es que yo los quiera espantar ni que los quiera tener aquí. Créame que no. Como pastor también nos cansamos. Como pastor también ha pasado por mi mente decir, ¿por qué tengo estos problemas? Sí, yo no debería tener estos problemas. Me podría evitar muchos problemas. Pero lo hacemos por amor, como usted viene por amor. Amén. Hay un motivo, es el motriz, aquello que nos mueve, el amor que le tenemos a Dios. Amén. No por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y tenemos fe y esa fe corresponde con obras. Amén. Por eso volviendo al tema, metiéndonos al tema, donde dice la palabra de Dios, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos ahí a Santiago capítulo 2, verso 20, a partir del verso 18, vamos a entender algo, ¿por qué está haciendo esta pregunta Santiago? Esta pregunta comienza, o la razón de esta pregunta es por lo que viene en el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Pero alguno dirá, ¿qué dice Yael? Tú tienes fe y yo tengo obras. Escúcheme bien, hasta ahí Yael. Ponga atención. ¿Usted alguna vez ha tenido un adversario? ¿Un enemigo? ¿Alguien que alguna vez le haya deseado mal? ¿Sí? ¿Alguien con el trabajo que usted no le caía bien? ¿Alguna vez? ¿Le ha pasado en la escuela? ¿Qué se siente? Feo, ¿verdad que sí? Yo tenía un compañerito en la secundaria, no sé por qué razón me odiaba, así literal me odiaba, ¿sí? Se burlaba donde yo vivía, se burlaba por cómo vestía, se burlaba por cómo hablaba, se burlaba, cada vez que podía me cargaba, como dicen, carrilla, ¿sí? Yo, en verdad, ir a la secundaria y ver que me iba a encontrar este individuo, me daba furia, me daban ganas de agarrar su cabeza y azotarla contra la pared, ¿sí? Porque me había cansado. Una vez yo iba corriendo a la cooperativa, estoy hablando lo que sentía en ese tiempo y no era cristiano, ¿eh? No voy a decir, pastor, quería azotar a alguien contra la cabeza contra la pared. No, era cuando yo no conocía de Cristo. Entonces iba yo corriendo y él traía una bufanda y en eso me aventó la bufanda y la bufanda pasó por enfrente de mí y me jaló. Al caer la bufanda, pues es como la cuerda, ¿verdad? Ahí va. Y iba corriendo y en eso, ¡pum! Nada más recuerdo cómo caí de frente. Sí, alcancé a meter las manos, pero el golpe nadie me lo quitó. Y me levanté y lo vi. Y hubiera querido que mis ojos lo hubieran así fulminado. Pero como tenía otros dos amiguitos que se daban valor, solo se rieron, los demás se rieron. Y me acuerdo que otra vez me iba a hacer lo mismo. Pero como estaban huecos en el patio, donde luego nace pastito, ves que hacen cuadrados separados como de 4 por 4 metros o algo así. Pues uno de esos se fue su pie y nada más escuché cómo se tronó el hueso de su tobillo. Y era porque me iba a hacer un daño. Yo nunca le había dicho, yo le deseé mal, lamentablemente sí, y me arrepiento de eso. Pero nunca le puse una mano y esa vez que se rompió el pie, no, pues todos se juntaron ahí, él llorando.
Yo fui y le dije, ¿estás bien? Llorando, me dice, me duele, su pie colgado. En eso llegó un maestro, le quitó el zapato, sus calcetines estaban todos balaceados, ahí se dice, todos balaceados, y todos así, aparte de que eso, se burlaban de sus calcetines. Anduvo como pues varios meses con muletas. Fue la única manera que me dejó de molestar. No digo se lo merece, ¿no? Tampoco, aunque le decía mal, me sentí mal que le haya pasado eso. ¿Por qué digo esto de enemigos que podamos tener? Bueno, porque Santiago al parecer tenía un enemigo. Al parecer había alguien en la iglesia que no quería, o en una de esas iglesias a donde escribe la epístola, porque esta epístola está dirigida a las 12 tribus dispersas, si no recuerda, ¿verdad? Entonces, al parecer este hermano en la fe le había dicho a Santiago, tú dices que tienes fe, pues déjame decirte que yo tengo obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el judío, ¿en qué se basaba? En las obras, y no veía que necesaria la fe. Entonces en el verso 18 dice, ¿tú crees? Verso 18, pero alguno dirá, en otras palabras Santiago está diciendo, para el que anda diciendo, ¿sí? Pero alguno dirá, tú tienes fe. O sea, me está diciendo a mí que yo tengo fe, pero él me está diciendo que él tiene obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Aquí Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, tú como buen judío que se volvió cristiano, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Qué le dice? Bien haces. Bien haces. También los demonios, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? También creen y tiemblan. Y aquí, bueno, pues ya hemos hablado de los demonios. Aproveché el verso 19 para hablar un poquito de los demonios, de cómo actúan, qué características tienen, ¿sí? Pero Santiago le está diciendo, hasta ahí sí que ahí se escucha bien, nada más sube el volumen. Sí, bueno, sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pero Santiago aquí le está diciendo, le está diciendo, tú me estás diciendo, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen, como tú crees, y ellos tiemblan. Pero aunque los demonios tengan esta clase de fe, miren, amados hermanos, en el transcurso del cristianismo, cuando usted escuche predicar de este verso a otros pastores, probablemente los pastores le vayan a decir, los demonios no pueden tener fe, aquí se habla de creer. Está bien. O va a escuchar, como yo digo, los demonios sí pueden tener fe, pero no es una fe que los salve. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro? Sí. A ver, dice la Biblia que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Y esto no de nosotros, pues que es un regalo de Dios, ¿ok? Entonces, si los demonios tienen una clase de fe, esta clase de fe es una fe que no es una fe salvífica, no es una fe que pueda salvarlos, porque ellos ya están condenados. ¿Sí me di a entender? Los demonios ya están, ¿qué? Condenados. Ellos lo saben. Por eso cuando venía Jesús les decía, has venido, ¿para qué? ¿Antes de qué? O sea, ellos ya saben que ellos ya están condenados. ¿Sí me di a entender? Y le dicen a Jesús, estás viniendo para atormentarnos antes de tiempo, porque ya fueron condenados. ¿Sí? Pero yo quiero aclarar que esta clase de fe no es una fe salvífica. Es decir, no es una fe que los pueda salvar a ellos. ¿Sí? Por eso le está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Sí. Bueno, bien haces. ¿También los demonios?
creen y tiemblan, pero ¿qué crees? No pueden ser salvados. No es suficiente, amados hermanos, con tener fe. A ver, no quiero confundirlos. Es suficiente tener fe para ser salvados, amén. Pero no es suficiente solamente tener fe. Una vez que tenemos fe, tenemos que andar en las obras que Dios ya hizo para que andemos en ellas. Amén. Ahora, le dice a este hombre, a su enemigo, a su adversario, a su crítico, le dice en el verso 20, mas quieres saber, y aquí se refiere a él como hombre vacío, mas quieres saber, hombre vano, que la fe, porque ¿cuál es el argumento de este hombre? Que él tiene fe, ¿verdad? Que tiene obras. Que tiene, no, él sí tiene exactamente obras. Entonces le dice, no, ¿qué verso me quedé? 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Es una fe muerta. ¿Sí? Le está preguntando. Entonces este hombre, Santiago le tiene que decir que no es suficiente tener obras, porque las obras no nos dan ¿qué? La salvación, y nos dan fe. Yo puedo tener obras, pero la fe no me va a dar, las obras no me van a dar fe. Una fe verdadera me va a llevar ¿a qué? A tener obras, ¿sí? Un cristiano verdadero va a tener obras, ¿ok? Entonces dice, no fue justificado por las obras Abraham. Antes de seguir esto, quiero decir algo. Hay comentaristas, teólogos, que dicen que aquí el diálogo es entre 3 personas. Hay otros que dicen que son solamente 2 personas el diálogo. Es decir, el diálogo de Santiago, que esto no es un monólogo, ¿sí? Sino que es un diálogo de 2 personas. Aquel a que se está refiriendo en el verso 18, ¿sí? A que le dice, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? Ahí se nota como si hablara de Santiago y del adversario. Pero otros notan, usted va a decir, pastor, ¿a mí de qué me sirve saber si son 3, si son 2? A mí déme las cosas más simplificadas. Amados hermanos, si algo está pasando en este tiempo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es que no se está analizando el texto, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio? Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son acerca de mí. Ellas son las que dan testimonio. Ok. ¿Sabía usted que Jesús vino a los judíos que supuestamente leían las Escrituras y las sabían de memoria? Y entonces Jesús le dice a los que sabían las Escrituras, les habló y les dijo lo siguiente: escudriñen las Escrituras. O sea, ¿qué es escudriñar? Ya lo hemos enseñado. Es rebuscar, es profundizar, es estudiar, es analizar. Jesús estaba mandando a estos fariseos y les estaba diciendo, ustedes tienen que escudriñar las Escrituras, ¿sí? Porque ellas son las que hablan, ¿qué? Acerca de mí. Al no escudriñar ellos las Escrituras, ellos entonces no podían ver que era Jesucristo el que estaba allí. Porque incluso le dice a Nicodemo, porque esto pasa en el Evangelio de Juan, y a Nicodemo antes, esto pasa en el capítulo 5, cuando dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece, porque ellas son, perdón, que creo que es Juan 5:30, a ver, por favor, si alguien le puede dar lectura, creo que es Juan 5:30, si no me equivoco. A ver, es Juan 5:30 o 39. 39, ¿verdad? A ver, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, entonces la manera correcta es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas ¿qué? Y ellas son las que ¿qué? Ellas, las escrituras, dan testimonio de Jesús. Por eso es importante, amados hermanos, tratar de entender el texto, ¿sí? En el verso 18 se habla entonces de un hombre que dice que tiene fe, ¿sí? Y luego, si fueran 3 personas, y Santiago se está refiriendo a 3 personas en el original, diría de esta manera: tú tienes fe y alguien más te está diciendo yo tengo obras. Alguien está diciendo muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Y aquí Santiago está haciendo el intermediario en ese diálogo de estas 2 personas, uno que confía en la fe y otro que confía en las obras, ¿ok? Por eso cuando dice, mas quieres saber, hombre vano, ¿sí? Hombre vacío, que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? La fe sin obras es una fe muerta. Bueno, cuando dice, mas quieres saber, estás dispuesto a admitir, es lo que le está diciendo Santiago. Cuando le dice, mas quieres saber, estás dispuesto a admitir lo que te voy a decir a continuación, ¿sí? Santiago ahora le está diciendo a su oponente, a su adversario, al que tal vez en algún momento le escribió una epístola a Santiago, una carta, o le mandó a decir a través de mensajeros, o los mensajeros se enteraron de este caso que este hombre hablaba, este hermano, y entonces ahora Santiago le está diciendo, mas quieres saber, o sea, ¿estás dispuesto a admitir lo que te voy a decir a continuación? La conclusión que está diciendo Santiago es que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta, es una fe estéril, ¿sí? Del verso 21, si nosotros lo vemos, vea su Biblia por favor, del verso 21 al verso 25, Santiago presenta una prueba que demuestra. Vamos a leer del 21 al 25 para que entendamos. Verso 21 al 25. Algo que va a demostrar, algo que es capaz de demostrar lo que Santiago está diciendo. Y va a concluir con el verso 26. Verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sigue reforzando que la fe debe de tener ¿qué? Obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por las obras. Y no solamente, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sí, todos estos versículos 21, 22, 23, 24 y 25 hablan de una fe que debe de tener ¿qué? Y pone 2 ejemplos. Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Para los judíos. Es un ejemplo a seguir. Si se da cuenta, ¿y quién es la ramera? ¿Será un ejemplo a seguir? ¿No? Bueno, Pero, sí, pero ¿para quién? ¿Para los judíos? Para los gentiles, exactamente. Aquí está involucrando, le está dando un ejemplo para que los judíos crean, ¿sí? O sea, el mayor ejemplo de fe para un judío es Abraham. Entonces le está diciendo, ándele a los judíos, pero a los gentiles, ¿sí? Es una ramera. Si una ramera fue capaz de ser justificadas por las obras y tuvo fe, cuanto más nosotros que somos gentiles. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces los 2 ejemplos de Santiago no están puestos ahí porque se le ocurrieron de repente, sino porque son un ejemplo, uno para la nación judía y el otro para nosotros los gentiles. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, bueno, esto no debía explicarlo todavía, pero ya me estoy adelantando. Ahora, la conclusión es en el verso 26. ¿Qué dice el verso 26? Porque como Adelante, Lolita.
Ok, ahorita vamos a explicar si nos da tiempo esto. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Vuelvo al verso 20. Hombre vano. ¿Sabía usted que en las iglesias de hoy en día hay muchos hombres vanos? Y voy a decir algo, miren, mejor corrijo lo que acabo de decir. En la iglesia de Cristo no hay lugar para los hombres vanos ni las mujeres vanas. La verdadera iglesia de Cristo está compuesta por hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando me refiero a hombres vanos, a la iglesia, me refiero no a misión, me refiero al cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo no ve y dice, los ortodoxos, los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los episcopales, los pentecostales, los unitarios, los unicitarios, los trinitarios, los de misión, los de alfa, los de no sé qué. ¿Sí me explico? No. Cristo no ve así. Cristo ve un cuerpo, ve una iglesia. ¿Y quiénes pertenecen a esa iglesia, a ese cuerpo? Aquellos que andan en la fe, aquellos que ya han sido justificados por la fe. ¿Sí me doy a entender? Ok, pero hay movimientos, así me voy a expresar de ellos, de movimientos eclesiales o movimientos evangélicos vanos, vacíos, carentes de una llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando Santiago le dice aquí a este hombre, ¿quieres saber, hombre vano, hombre vacío? O sea, que la fe sin obras es muerta, es una fe muerta. Yo diría que no solamente hay un adversario de Santiago, sino que hoy en día hay movimientos que están vacíos, que están carentes de una llenura del Espíritu Santo. Hoy promueven, ¿sabe para qué ocupan la fe hoy en día? Hoy en día, y hace rato escuchaba yo la oración de Edrey, y Edrey decía, tú no nos diste la fe para tener cosas. El motivo principal de la fe, amados hermanos, no es como estos movimientos carentes de la gracia, carentes de la llenura del Espíritu Santo, que dicen, si tú tienes fe, haz una siembra. ¿Sí? Fíjese que le voy a platicar algo que ha pasado en mi vida, amados hermanos. A raíz de que he comenzado a leer más y más y escudriñar más la Biblia, me doy cuenta que aquellos héroes que yo tenía por héroes de fe de estos tiempos cristianos, cuando conocí de Cristo, cuando decían, y tienes que leer el libro 21 días con el Espíritu Santo, escrito por tal persona, yo decía, no me lo puedo perder, lo tengo que leer. Y que tal persona va a venir aquí al Estadio Azteca y va a hacer una cruzada, y Dios lo usa en milagros y obras poderosas. Yo decía, yo quiero ir. Hoy en día, que en la casa de ustedes me siento y veo algunos videos del pasado, los veo carentes de la palabra de Dios. Solamente hablan de ellos. Y es que yo fui a la tumba de Kathryn Kuhlman, y entonces sentí como si una presencia me llenara. Yo creo que recibí la unción de Kathryn Kuhlman. Y yo digo, Dios. Y yo admiraba a ese hombre que llamaba hombre de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Se dice que un matrimonio que iba a estos movimientos light
por trabajo se tuvieron que cambiar de una ciudad a otra. Y no había muchas iglesias y las iglesias quedaban lejanas. Y la más cercana, donde llegó este hombre con su esposa a trabajar, dijeron, pues mi amor, tenemos que congregarnos. Y entonces llegaron a una iglesia chiquita y se sentaron y empezaron a escuchar la predicación y dijeron, no, esto es muy incómodo, muy aburrido, no hay chistes, solo hablan de Biblia. Se fueron molestos. Mientras iban en el auto, los dos no se atrevían a preguntarse, cuenta este hombre su testimonio. Pero los dos hacen la pregunta, ¿y qué te pareció? Y dijeron, pues muy aburrido, solo hablan de la Biblia. O sea, no, me sentí mal, me hicieron sentir incómodo. No, ya no vamos a regresar. Y dice que llega el siguiente domingo y dice, ¿ahora dónde vamos a ir a la iglesia? Dice, pues quedan muy lejos, dice. La más cercana es esta, pues vamos a darle un chance, ¿no? Otra vez. Igual el pastor estaba, no sé, pues estaba aburrido y no se preparó bien. Y volvieron a ir y salieron igual de malas. Ellos que hicieron sentir como si yo fuera pecador y nosotros somos exitosos, poderosos, o sea, todo lo podemos, o sea, dices, bueno, ya la tercera es la vencida, ¿sí? Pero algo empezaba a cambiar en el corazón de ellos. Y Dios en su gracia, cuando regresaron la tercera vez, pudieron entender que lo que en esa iglesia hablaban era sana doctrina. Y que lo que su espíritu y alma necesitaba era más de eso. Porque a raíz de que se exponían a esa palabra decían, ¿no te das cuenta que queremos más de eso que hablan? Y dijo su esposa, sí, a mí también me ha pasado lo mismo, nada más que no había querido decirte que como que quiero más de eso. Terminó su contrato ahí de unos 8 meses y entonces regresaron a la iglesia, a su ciudad, a donde se congregaban, y al llegar y sentarse y los buenos chistes que contaba el pastor, ¿verdad? Y la diversión y el show y las luces, el escenario y toda la onda, ¿sí? Y lo que está de moda y todo, se sintieron extraños. Regresaron a la casa, no hablaron en el auto, se sintieron como si hubieran estado en el lugar equivocado. Y dijeron, ¿cómo te sentiste? Me dice, muy incómoda, dijo la esposa. ¿Y tú? También, como si no perteneciera a ese lugar. Y dijo, ¿y por qué será? Dice, bueno, lo que pasa es que nosotros ya aprendimos a comer sólido. Hemos aprendido a comer sólido. Y lo que nos dan aquí, a donde íbamos antes y que creíamos que era evangelio, pues en realidad solamente es entretenimiento. ¿Sí me di a entender? Sí. Lo mismo quiero que logre la palabra de Dios en usted. Que cuando usted vaya a otro lugar por alguna razón, usted diga, lo que me están predicando no es evangelio, solo me están entreteniendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Solo me están entreteniendo, solo es un show, pero no es la palabra de Dios. Que usted pueda discernir. Volviendo a esto, mas quiere saber, hombre vano. Por eso digo que hoy en día hay hombres vacíos, siguen habiendo movimientos vacíos, ¿sí? Movimientos vacíos que carecen del evangelio, que carecen de la palabra de Dios. Otro de los hombres que admiraba en la fe cuando comencé, bueno, ahorita le dije de uno, ¿qué caso le conté? De Katherine Kuhlman, que dice que fue ahí,
a su tumba y que el cadáver de Kathryn Kuhlman le transmitió la unción del Espíritu Santo. Dígame usted, ¿eso puede pasar? Pero yo en aquel tiempo, cuando estaba creyendo, decía, wow, esas cosas pueden pasar. Pero a raíz de que escudriñas la palabra de Dios te da, y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? ¿Del Padre de quién? ¿Cómo un cadáver me va a dar a mí la unción del Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Un cadáver no me puede dar a mí, no me puede transmitir santidad, no me puede dar algo que solo Dios me puede dar. Escuchaba a otro, agarra una espada, de esas espadas del medievo, muy bonita, pone al frente a un hombre que de por sí ya se ha enriquecido sacándole el dinero a los televidentes, donde hacen maratónicas y ahora en este sábado tenemos que llegar a juntar cierta cantidad. Y entre mayor usted dé su ofrenda, es como usted va a recibir su milagro. Y un hombre que admiraba yo y decía, si Dios un día me llama y tiene misericordia de mí, yo voy a predicar como ese hombre. Ahora digo, qué vergüenza. No quiero predicar como ese hombre. Pero ¿qué es lo que me llevó a decir no quiero predicar como ese hombre? Conocer, leer la palabra de Dios, que solo la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Todo lo que los demás digan, incluso yo, amado hermano, usted debe cuestionarlo. ¿Será cierto lo que me dice el pastor? Voy a leer la Biblia para ver si el pastor no me está tomando el pelo, para ver si el pastor no me está engañando. Veo a este hombre tomando la espada y pone a frente al otro y le dice, y te unjo con la unción del Espíritu Santo sobre tu vida para que hagas riquezas a montones, y la unción de Martín Lutero viene sobre ti ahora en este momento, y yo declaro que como hoy en este día se juntará dinero de todos los sembradores como nunca antes en la historia de este canal, y yo lo veo y digo, Dios mío, yo también me reí. Yo también me reí, Alito. Y digo, qué apostasía, qué falsedad. La unción del Espíritu, la unción de Martín Lutero, ¿es en serio? ¿Cómo? ¿Cómo? Desde ahí se dedicó a pegar tesis en todas las carreras. Desde ahí escribió 95 tesis, ¿verdad? Eso es lo que llaman ahora cristianismo. Carentes. Por eso mucha burla al cristianismo. ¿Saben quiénes usan las espadas para hacer nombramientos? Los masones, la masonería, el ocultismo. Pero esas cosas se están metiendo al supuesto cristianismo y los cristianos lo están aceptando. Por eso digo, amados hermanos, hoy sigue habiendo hombres vanos, hombres vacíos, a quienes Santiago hoy vuelve a hablar y les dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Hay vanidad dentro de los movimientos. La fe sin obras se vuelve una fe muerta. ¿Ok? El hombre vano es un hombre vacío, es un hombre insensato, ¿sí? Que no está actuando de la manera correcta. Oremos al Señor y digamos, Señor, que nosotros no seamos hombres vanos, que nosotros seamos hombres de fe, pero también que tengamos ¿qué? Obras. Por eso digo que hay congregaciones o hay movimientos llenos de hombres vanos. La fe sin obras es muerta, la fe no expresada es inútil, es estéril. Nos pueden ver a nosotros y decir, bueno, ¿tú te congregas, tú vas a una iglesia? Sí, yo voy a una iglesia, pero yo no te veo obras.
Tus obras son igual que las de los demás. No tienes buenas obras. Nosotros debemos de hacer esa diferencia con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Amén. Entonces, hay peligro en algunas personas que se convierten. Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hay personas que se convirtieron supuestamente a Cristo. Y lo que voy a decir, amado hermano, por favor ponga mucha atención. Personas que se convirtieron a Cristo, ¿sí? Pero que se convirtieron exteriormente. No hubo una conversión del corazón. No hubo una conversión del interior, de adentro hacia afuera. Esos son los hombres vanos, que dicen tener fe, pero no tienen ¿qué? Obras, porque solamente cambió su exterior, ¿sí? Con los cristianos hablan el lenguaje cristiano, en la iglesia levantan las manos, pero fuera de la iglesia no citan a Dios, no hablan de Jesucristo, porque les da vergüenza. La fe sin obras, la fe si no se expresa, si no estamos expresando nuestra fe, somos hombres vanos. Hay vanidad dentro de nosotros, estamos vacíos. ¿Y qué pasó con la casa que estaba vacía? Vino un mal peor sobre ella. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso podemos ver de repente a personas que dicen que se convirtieron, pero en realidad solamente se convirtieron de labios para afuera. Solamente su exterior. Sí se aprenden las alabanzas, sí participan en la iglesia, pero allá en el mundo, donde realmente hay que hacer luz, donde realmente hay que hacer sal, no hay una expresión de Jesucristo a través de sus vidas. Dígame usted, si usted fuera a ser operado por un médico que dice que es cirujano, pero que no estudió medicina, y usted ya está ahí sedado, y de repente alguien le dice, este no es médico, no es ni cirujano, ¿usted dejaría que este hombre lo interviniera? ¿Verdad que no? Y más si le dicen, y cada paciente que opera se le muere. Usted es conejillo de indias, escape, pero ya está haciendo efecto la anestesia. De la misma manera, como cristianos, no podemos aparentar que somos cristianos, que somos cristianos solamente de cada 8 días. Debemos de ser cristianos todo el tiempo. Tenemos que reflejar a Cristo. Amén. La fe sin obras está muerta. El peligro de que la conversión de algunos sea solamente externa. Hay un peligro, amados hermanos. Hay peligro de que algunos solamente se arrepintieron externamente. Son esos los hombres vanos. Los hombres que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Tú puedes decir, tengo fe, pero no es suficiente. La fe viva tiene obras, te lleva a actuar, te lleva a hacer algo diferente. Amén. Usted se tiene que analizar. Tenemos que analizarnos. ¿Realmente nosotros somos vanos? ¿Habrá vanidad dentro de nosotros? ¿Tenemos que hacer a un lado ciertas cosas? Algunos creen y suponen que ya saben mucho, como el ejemplo que les contaba yo al principio.
¿Sí? Edrey, ¿me regalas una servilleta, un pañuelo? Como el ejemplo que le contaba yo al inicio. Hay personas que creen que conocieron la verdad y que no quieren saber más de Cristo. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó así. Personas que conocieron la verdad, una vez platicando con una persona, yo le decía, tenemos que buscar más de Cristo. Cristo tiene que ser nuestra plenitud. Y este cristiano me dijo, o esta persona me dijo, no debemos de ser tan exagerados. No debemos de ser tan exagerados para buscar a Cristo. Nos vamos a volver muy religiosos. Hay personas o hombres vanos que dicen que tienen fe pero no tienen obras, que creen que ya han conocido mucho de Cristo, como la familia que le conté del inicio, ¿sí? Que pueden decir, nosotros ya con lo que conocemos ya es suficiente, ya no necesitamos conocer más, con esto ya podemos vivir bien. Jesucristo no dijo, oye, cuando veas que eso, Jesucristo no dijo, cuando veas que ya es suficiente de mí, ya no sigas. ¿En realidad tendrán suficiente de Cristo? No. Mientras vivamos en este mundo, ¿tendremos suficiente de Cristo? No, debemos de anhelar más y más y más de Cristo. No debemos de ser hombres vanos, hombres vacíos, que digamos que tenemos una fe, pero que no tenemos obras. Si a nosotros nos ha pasado en algún momento, yo le voy a contar algo que vi en un joven que amaba mucho a Dios, amaba. Él oraba, ayunaba, leía la Biblia, cantaba, servía. Todos los días, si hubiera servicio en la iglesia, ese joven podría ir todos los días a la iglesia. Después de un par de años, ese joven comenzó a pensar y dijo, yo ya he orado mucho, creo que ya no debo de orar tanto. Además, he ayunado mucho, he leído mucho a la Biblia y soy el único que apoyo en la iglesia a mi pastor, así completamente de lleno. Y se le metió esa idea a ese joven. Cada vez oró menos, ayunó menos, leyó menos, se consagró menos. Y un día, cuando menos lo pensó ese joven, cayó en pecado. Nunca tenemos suficiente de Cristo, amados hermanos. Nunca. Si tú dices, es que yo creo que leer la Biblia todos los días es una exageración, déjame decirte, eres un hombre vano. Si yo lo llego a decir, déjame decirte que yo soy un hombre vano. Es que todos los días debo de estudiar la palabra de Dios. Si piensas de esa manera, tienes un vacío. Eres un hombre vano. ¿Sí me doy a entender? Es que yo debo de memorizar, pero si tengo muchas cosas que memorizar en mi trabajo, en mi escuela, déjame decirte que si tú piensas de esa manera y no puedes memorizar textos, eres un hombre vano. La fe que dices tener, al no tener obras, es una fe muerta. ¿Estoy siendo claro, amados hermanos? Sí. No puedes pensar, amado hermano, de esa manera. No puedes pensar diciendo, no puedes pensar que quieres pasar una eternidad con Cristo. No puedes pensar que quieres pasar una eternidad en los cielos, cuando aquí quizá nos cueste trabajo pasar una hora platicando con Dios.
No puedes pensar que quieres platicar con Dios en el cielo si aquí no puedes platicar con Dios en la tierra. No podemos pensar de esa manera para que queremos ver a Dios que es santo si nosotros aquí no nos guardamos en santidad. ¿Me doy a entender? Sí. No puedo pensar que la palabra de Dios es máxima y creer que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra si no abro mi Biblia para leer una media hora o una hora diario. Hombre vano, hombre vacío, que cree que por decir que tenemos fe y no tenemos obras, estamos muertos. ¿Podrá esa fe salvarnos? ¿Podrá esa fe salvarnos? No. Amados hermanos, tenemos que dejar a un lado nuestra vanidad. Tenemos que hacer a un lado aquellas cosas que nos estorban para acercarnos más a Dios. Tenemos que poner prioridades. ¿Usted tiene prioridades en la vida? ¿Cuál será la prioridad más grande que usted deba de tener? ¿Mañana irme a trabajar? ¿Sí? ¿Será mi prioridad más grande? Será, exacto, es Dios, David. ¿Será mi prioridad mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Ausentados de Dios? La pila, Irke, por favor. No puedo decir que tengo mis prioridades en orden cuando no está primero Dios antes que todas las cosas. Amén, amados hermanos. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Dos, 1, 2, por favor, si alguien le da lectura. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Sí, perdón, ya te interrumpí. Ok, adelante, otra vez. Primera de Pedro, 1 de Pedro 2, 1, 2. Ajá. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, pero para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Voy a leer un lenguaje más actual. Dice así: por lo tanto, dejen de hacer lo malo. ¿Qué debemos dejar de hacer? No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. ¿Qué debemos de buscar? Todo lo que sea bueno. ¿Y ayude a qué? Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará. Aquí en el lenguaje más sencillo. Debemos de buscar todo aquello que ayude a nuestro espíritu. Amados hermanos, cuando tú te mueras, si hoy tuvieras que morirte, todo lo que has hecho quedará en manos de alguien más. Y alguien más hará lo que tú hacías. Y probablemente lo hará mucho mejor de lo que tú lo hacías. No eres indispensable en este mundo. Pero Dios nos ha amado de tal manera a este mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una vez que hemos sido salvados, amados hermanos,
no es para que nosotros permanezcamos solamente en la fe, sin obras. La fe, la verdadera fe, nos debe de llevar a tener ¿qué? Obras. Así que si leemos Santiago y los versos que siguen, dice así. Déjeme ir a la versión 60. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? A ver, voy a hacerles una pregunta, amados hermanos. Solamente voy a pedir que mi familia no conteste. Pero les pregunto a los que están aquí, ¿qué hace la fe? Según lo que acabo de leer en el verso 21. Justifica. ¿Qué hace la fe? Nos justifica. Escuche bien la pregunta. ¿Me está poniendo atención? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? La fe me justifica. No son las obras las que me justifican. ¿Queda claro? Te voy a decir por qué es muy importante. Mírenme. ¿Ok? Cuando tú vas a esas iglesias o movimientos, no iglesias, o movimientos de prosperidad, te dicen, si tienes fe, vas a sembrar 5,000. Veía una mujer que dice que es profeta, es falsa, que decía, creo que los de 5,000 pesos, hágame una fila aquí. Los de 3,000 aquí y los de que van a dar 1,000 pesos acá. Y llegó una mujer y creo que iba a dar como 100, 200 pesos. Y no, de eso no hay fila, pero ponte por allá, al final lo das. Dígame usted, ¿eso es correcto? Imagínense que aquí, digamos, a ver, ¿quién va a diezmar 100 pesos? ¿Verdad? Que se me pongan acá del lado izquierdo. No, a la derecha mejor. Y los que van a dar 50, ¿verdad que no? Estos hombres, a ver, amado hermano, es importante, porque por eso están engañando a la iglesia. Dice, si tienes obras, entonces tienes fe. Fíjese cómo es al revés, ¿no? Ahí ellos dicen, si tienes obras, si se mira en tus obras, entonces quiere decir que tienes fe. Pero la doctrina correcta, amados hermanos, es que si yo tengo fe, voy a tener ¿qué? Buenas obras. Voy a tener obras. Y las obras que agradan a Dios, no obras que agraden a mi pastor, no obras que agraden al apóstol, fulano, sutano o mengano, no obras que agraden a cierto profeta, no. Las obras que yo voy a tener son aquellas que agradan a Dios. Amén. Ahora, la fe me justifica. Aquí dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Es verdad que menciona las obras, pero ¿qué tuvo que tener primero Abraham? Fe. Primero viene la fe y después vienen ¿qué? Las obras. Fíjese cómo platicaba con mi amada esposa y veíamos este texto. Y ella me decía, mira Elías, en verdad Abraham es un hombre que le creyó a Dios. ¿Quién deja su tierra? ¿Quién deja su parentela?
para irse, porque una voz le habló y le dijo, deja tu tierra y tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién lo haría? ¿Usted lo haría? ¿Sí? Gloria a Dios. Si hay alguien que tiene fe, amén. Dice que de los niños es el reino de los cielos, que debemos de creer como creen los niños. Amén. Y entonces él deja su tierra, deja sus parientes y se va. ¿Sí? Y luego le dice, vas a tener un hijo. Y él dice, pues, le creo a Dios, voy a tener un hijo. Y él ya era viejo. Y luego le dice, sacrifica a tu hijo. Y él va y obedece a Dios y va a sacrificar a su hijo. Amados hermanos, en verdad, la fe, ¿sí?, a través de las obras, justificó a Abraham. Amén. Entonces, la fe nos justifica delante de Dios, ¿sí?, para agradar a Dios. Porque la misma palabra dice, sin fe es imposible agradar. A ver, repita después de mí, sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, entonces repito, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Sí, sí fue justificado por las obras. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿sí? ¿No ves que la fe, dice, la fe actuó juntamente con... La fe, aquí en otras palabras, dice, la fe necesita ser ayudada por las obras. ¿Qué necesita la fe? ¿Qué necesita la fe? Ser ayudada por las obras. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes obra, esa fe no es real, esa fe no sirve, esa fe no salva a nadie. Es una fe semejante a la fe de los demonios. ¿Sí? Pero aquí el texto nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Es decir, las obras apoyaron para que la fe fuera real, para que la fe fuera auténtica. ¿Sí? Por eso cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, hoy en día también se ha malentendido esto. Cree en el Señor Jesucristo y eres salvo. Y la gente dice, yo creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón, y ahí se queda solo en su confesión. No hay una transformación, no hay una lectura, no hay una consagración, no hay una búsqueda más de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día a la gente se le dice, por gracia ya eres salvo, no necesitas hacer nada, y se quedan con la idea que ya no necesitan hacer nada, cuando la Biblia nos habla y nos dice que la fe actuó juntamente ¿con qué? La fe necesita ser apoyada a través de ¿qué? Mi fe necesita ser apoyada a través de mis obras. Si mi fe no es apoyada por las obras que yo hago, por las obras que usted hace, entonces no sirve esa fe. Es importante. ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿Cómo se perfecciona la fe? Fuerte, ahí lo dice el texto. ¿Cómo se perfecciona la fe? Ok, si tú, a ver, mucho hemos hablado de fe. Es que yo tengo fe, es que yo creo en Dios, es que yo creo que Dios puede hacer esto, ¿sí? Pero la Biblia aquí nos dice que la fe se perfecciona por las obras. Cuando Abraham le dice, Dios, deja a tus parientes, deja tu tierra, vete. Si quiero que la fe, si quiero ser un hombre de fe, si usted quiere ser una mujer de fe, usted en ese momento deja lo que Dios le dijo y entonces emprende su caminata, porque usted está agradando a Dios, porque la fe se perfecciona por las obras. Amén. No puedo yo decir que tengo fe si no obedezco a Dios. Si yo no obedezco a Dios, no puedo decir que tengo fe. Escuche bien, la fe de Abraham se perfeccionó. Y muchas veces podemos decir, ¿por qué no? A veces vemos, y también es otra mala interpretación del texto, donde dice, esos son hombres de fe.
Estaba viendo yo un video pasado donde le estaban profetizando a un cantante que se llama Julio Melgar, ¿sí? Y le estaban profetizando y sale una cantante, una artista, le habla a Dios para orar por este hombre y le dice a Dios: no aceptamos un no por respuesta. Qué osadía, qué blasfemia. ¿Sí me suelen entender? Sí. ¿Quiénes somos nosotros para ir a Dios y decirle no acepto un no por respuesta? No aceptamos, generalizando, no aceptamos un no por respuesta. ¿Acaso Dios es nuestro sirviente? ¿Acaso es Dios el que se tiene que someter? Es nuestro Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. El hombre murió por el que oraban. Dios demostró su soberanía, que Él da la vida al que Él quiere y el que a Él quiere le quita la vida. Y no podemos decirle a Dios, no acepto un no por respuesta. ¿Será eso la fe? No. Aquí por eso dice, la fe se perfeccionó. ¿Por qué? No porque yo decrete, yo declare que Dios tiene que hacer lo que yo digo. No, mi fe, si es verdadera, tiene que someterse a la prueba de las obras. ¿A qué tiene que someterse? A la prueba de las obras. Dios probó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, y él obedeció. Cuando estaba allá en el desierto, ahí tal vez la esposa decía, aquí estamos, y los sirvientes tal vez decían, ¿qué hacemos aquí? ¿No estábamos mejor allá? ¿No estábamos allá mejor en la tierra de Ur de los caldeos? Mira nada más dónde nos trajo nuestro amo, aquí en el desierto. Pero él estaba obedeciendo, amén. La fe de él se estaba perfeccionando a través de tener obras. Amén. Hoy en día se entiende mal. Yo tengo fe porque le digo a Dios que se va a hacer. Tú eres sano porque yo así lo digo. No, Dios no es nuestro sirviente. Él es soberano. Él hace su voluntad. Jesucristo nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad. Amén. ¿Dónde? En la tierra como en el cielo. Ya se hace su voluntad. Que se haga su voluntad ¿dónde? En la tierra. La fe, tu fe, amado hermano, tiene que ser perfeccionada. ¿A través de qué? De la obediencia, de las obras. Le dijo, sal de tu tierra, y salió ahí. Estaba en el desierto. ¿Sí? Y luego en la vejez, cuando ya su cuerpo estaba muerto, quiere decir que ya no podía tener intimidad con su esposa y mucho menos engendrar a alguien. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él dijo, sí, yo creo. La fe se estaba perfeccionando. ¿Por qué? Por sus obras. Y cuando tuvo al hijo, le dijo, ahora mata a ese hijo, ofrécemelo en sacrificio. Dijo, ¿está bien? Vamos. La fe se estaba perfeccionando por su obediencia. ¿Qué tan obediente eres? ¿Qué tan obediente soy yo como pastor? ¿Qué tan obedientes somos como iglesia? Y no al sometimiento de la voluntad, del deseo de un hombre como tu pastor o como un profeta, como uno de esos supuestos apóstoles. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Y agarra el celular porque aquí está la Biblia, ¿eh? ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Tú puedes decir que tienes fe, pero la fe, repita después de mí, mi fe, la que he recibido del Señor Jesús, tiene que ser perfeccionada por las obras. Amén.
La fe tiene que pasar la prueba de las obras. La fe tiene que pasar por las pruebas de las obras. Si Dios te hablara y te dijera, un ejemplo, voy a poner como ejemplo a Gama, sacrifícame a Gamita, ¿verdad? O a Vanessa, entrégame a tu hija, sacrifícala. ¿Qué Dios es esta clase de Dios que es una locura? Sacrifícame, Emanuel. Dice Shirley, sí, Emanuel, ¿te vas a dejar cortar el cuello por tu mami? ¿Te vas a dejar cortar el cuello por tu mami? ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Estaba pasando que Dios estaba probando la fe de un hombre, estaba perfeccionando su fe a través de ¿qué? Que la fe tiene que pasar la prueba de ¿qué? De las obras. Amado hermano, por favor, grábeselo, porque por eso los engañan. Así usted puede abrirle los ojos a otras personas cuando le digan, es que mi pastor me dijo y me habló y me dijo que si yo tenía fe tenía que sembrar 50,000 pesos. No es de esa manera. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Póngame atención, por favor, porque es muy importante. Es muy importante lo que le estoy enseñando. Que Dios abra nuestros ojos del entendimiento. Yo le dije a Gama, ¿tú sacrificarías a tu hijo porque Dios te lo pide? Vanessa, ¿ofrecerías a tu hija porque Dios te lo pide? Shirley, ¿ofrecerías a tu hijo porque Dios te lo pide? Señora Bazán, ¿ofrecería a Rubí porque Dios se la pide? ¿Sí? No estamos hablando de que cuando usted los trae aquí le dice, lo consagramos a ti, Señor, sí, y oramos y ya usted se lo lleva. No, estamos hablando de que usted le va a quitar la vida. ¿Sí? Porque en el momento que Abraham dijo, sí, ándale, vamos, hijo. Lo que hizo Dios en la cruz del Calvario es lo que hizo Abraham en el monte Moriah. ¿Sí? Un hombre que amaba a Dios y le creía a Dios y que su fe fue probada por las obras, se perfeccionó por las obras, le dijo, sí, yo no me resisto a entregarlo. Entonces Dios no se resistió a entregar a su unigénito. Y cuando Isaac fue obediente y se dejó amarrar, tal vez tomar las manos y los pies y se acostó sobre la leña seca, ¿sí? Ese era, si hubo un hijo así obediente en esta tierra, cuanto más Dios, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios vio y dijo, no lo viene en el texto, pero déjeme imaginarlo, que Dios dijo, si un hombre puede entregar a su hijo, yo puedo entregar al mío. Y si hay un hijo que es obediente para acostarse y creer que su padre le pueda quitar la vida, también el Hijo de Dios es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amados hermanos, por eso es la fe la que nos justifica delante de Dios. ¿Qué es? Lo dice, ¿en qué texto viene? Justificados pues. Romanos, ¿qué? 8, ¿no? ¿O 10? No me acuerdo el capítulo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ya lo encontraste? ¿No? A ver, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. A ver, permíteme.
5. ¿Cinco? Justificados pues por la fe tenemos paz. Vamos a Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1. Gracias, Arely. Dice de la siguiente manera: justificados. ¿Qué significa la palabra justificado? Están avalados, ¿no? Avalado, perdonado, como quitada nuestra culpa. Teológicamente es justificados, Como hecho inocente también. vuelto inocente. Dice justificados, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. ¿Qué hace la fe? Tenemos paz, sí, pero la fe nos justifica. Amén. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí, Romanos 5, justificados pues por la fe. ¿Sí? La fe nos justifica. ¿Quieres ser justificado delante de Dios? Ten fe en Cristo Jesús. También serán perdonados. Perdonados, sí, de hecho sí, bien, teológicamente sí, señora Bazán, es como quitada nuestra culpa. Justificados pues por la fe, a través de la fe somos hechos justos, sí, somos justificados, y dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque el ser perdonados nos trae paz. Amén. Así es, nos trae reconciliación, como dice usted. Cuando Dios nos perdona, como dice la señora Bazán, nos trae paz. Ahora tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Así que, ¿está usted entendió esto? Porque ya terminó con esto. Ya termino con esto. Volvemos a Santiago, por favor, y ya terminamos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó? ¿Cómo actúa la fe? Ok, es como caminar. Doy un paso de fe y doy otro paso y tengo obras, ¿verdad? Ese es el balance. Un paso de fe y mi fe me lleva a tener ¿qué? Obras. Si digo que tengo fe, ¿tengo qué? Obras. Pero esa fe, para concluir, necesita ser perfeccionada. ¿Cómo se perfecciona? A través de las obras. Es solo la fe la que nos justifica. Amén. Es solo la fe la que nos justifica. Y la fe tiene que pasar la prueba de ¿qué? De las obras. Cuando Dios te pida algo, imaginemos por un momento que Dios le habla a Adán en un sueño. Eso lo puede hacer ahora. Y le dice, quiero que me sirvas. Y Adán dice, Señor, pero mi negocio, mi empresa, tanto esfuerzo y sacrificio. ¿Sí? Porque la fe tiene que ser perfeccionada, ¿qué? Por las obras. Imaginemos por un momento que Dios llama a Eric y le dice, quiero que vayas a China. ¿Sí? Pero que es Dios el que realmente le está hablando. La fe que dice tener Eric ahora está siendo probada por las obras. ¿Sí? Imaginemos por un momento que Dios llama a Lolita. ¿Sí? O Dios le pide algo a usted. Dentro de su voluntad, nunca jamás le va a pedir Dios algo fuera de la voluntad de Él. Nunca le va a decir a un misionero, deja a tus hijos y a tu esposa y vete a pastorear o a misionar, ¿verdad que no? Cuando Dios llama a un hombre que tiene familia, lo llama con toda su familia. Dios no divide, no divorcia familias. Amén. Póngase de pie.
ahora vamos a tener una obra. Vamos a orar a Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Amados hermanos, les recuerdo que el día 24 nos vemos aquí a las 7 de la noche, ¿sí? El día 24, que es viernes, por favor, sean puntuales. Sean puntuales. Vamos a convivir. Amén. Amén. Vamos a orar en este momento. Si usted en esta mañana aprendió y usted ve que su fe, si usted mira que su fe no está siendo perfeccionada, porque solo las obras pueden perfeccionar su fe, dígale: Dios, ayúdame, ayúdame. Si usted mira que su fe no ha pasado la prueba de las obras, dígale: Dios, ayúdame. Tal vez eres un hombre vano o una mujer vana que viene a este lugar, mas quieres saber, hombre vano, mujer vana, que la fe sin obras es una fe muerta. Tal vez te avergüenzas o crees que es suficiente venir solamente aquí el domingo, sentarte, escuchar la predicación e irte, y ya cumpliste con Dios. Dios no quiere esa clase de vida para ti. ¿Estás equivocado o estás equivocada si tú crees que Dios está conforme con eso? Dios quiere obrar a través de nosotros. Oremos, hablemos con Dios y que nuestra fe, pidámosle a Dios que nuestra fe se perfeccione a través de las obras. Amado Señor,